¿Qué tal? ¿Cómo están? Vamos a ver consideraciones básicas de algunas funciones logarítmicas y alguna aplicación de ellas en alguna situación particular. Bueno, cuando nosotros nos encontramos con una función y igual al logaritmo en base b de m por x menos h a la a, podemos, aplicando propiedades de logaritmos, obtener expresiones en alguna manera iguales. Por ejemplo, el logaritmo del producto es suma de los logaritmos, entonces y igual a logaritmo en base b de m más logaritmo en base b de x menos h a la a. El exponente pasa a multiplicar al logaritmo, entonces nos queda ahí igual a logaritmo en base b de m más a por logaritmo en base b de x menos h. El logaritmo en base b de m es una constante, de manera que podemos escribir y igual a k más a por logaritmo en base b de x menos h. Entonces podemos decir que f de x igual a logaritmo en base b de m por x menos h a la a en alguna manera es igual a f de x igual a k más a por logaritmo en base b de x menos h. Definición de función logarítmica. Para todo x perteneciente al dominio de f existe un único y perteneciente al codominio de f que verifica f de x igual a y igual a por logaritmo en base b de x menos h más k. Entonces, acá tenemos gráficas de logarítmicas y vemos que ambas pasan la prueba de la recta vertical. ¿Por qué? Porque son funciones. La función naranja es y igual a logaritmo en base 1/2 de menos x más 4. La función azul es y igual a logaritmo en base 3 de x. El dominio de las funciones logarítmicas. El argumento de la función naranja es menos x más 4. Entonces, menos x más 4 tiene que ser estrictamente positivo para que se pueda hacer la cuenta, para que se pueda calcular el logaritmo, de manera que x tiene que ser menor que 4 y en consecuencia el dominio de la función es de menos infinito a 4. En la función celeste el argumento es x, entonces es ese argumento el que tiene que ser estrictamente mayor que 0, logrando un dominio de 0 a más infinito. La asíntota de la función logarítmica se encuentra haciendo el argumento igual a 0. En la función naranja, menos x más 4 igual a 0, o sea que tenemos asíntota vertical x igual a 4. En la función azul tenemos asíntota vertical x igual a 0. Entonces, lo que estamos viendo acá es el dominio de la función naranja de menos infinito a 4 y el dominio de la función azul de 0 a más infinito. Entonces tenemos asíntota vertical x igual a 4 y asíntota vertical x igual a 0. ¿Cómo hallar el dominio de una función logarítmica? Supongamos que tenemos que encontrar el dominio de f de x igual a raíz de 3 por logaritmo en base a raíz de 7 de menos 13x más 39. Menos 13x más 39 tiene que ser estrictamente positivo. Despejando, obtenemos que x tiene que ser menor que 3. Entonces el dominio de esa función es de menos infinito a 3. Hallar el dominio de g de x igual a menos 13 por logaritmo en base 2 de menos 17x más 51 más 9. Las asíntotas verticales se generan cuando, al aproximarnos a un valor fijo de x, la función crece indefinidamente a más infinito o a menos infinito. Las funciones logarítmicas tienen asíntotas verticales, pero solamente una de las siguientes: asíntota vertical arriba o asíntota vertical abajo. ¿Cómo podemos hacer para saber cuál de ellas es la que tiene la función que vamos a graficar? Por ejemplo, el dominio de y igual al logaritmo en base 1/2 de menos x más 4 es menos infinito 4.
Tomamos un valor muy cercano a 4 por valores del dominio, como puede ser 3,9999. Buscamos el valor de la función en ese x. F en 3,9999 es el logaritmo en base 1 medio de menos 3,9999 más 4. Es el logaritmo en base 1 medio de 0,0001, aproximadamente 13, que es estrictamente positivo. Entonces, x igual a 4 es asíntota vertical arriba. Conociendo el dominio y la característica de la asíntota vertical, podemos esbozar la gráfica de cualquier función logaritmo. Por ejemplo, el dominio de y igual al logaritmo en base 3 de x es dominio de f de 0 a más infinito. Tomamos un valor muy cercano a 0 por valores del dominio, como puede ser 0,0001. Buscamos el valor de la función en ese x. F en 0,0001 es el logaritmo en base 3 de 0,0001, aproximadamente menos 8, menor que 0. Entonces, x igual a 0 es asíntota vertical abajo. Ahora, vemos que tenemos una asíntota x igual a 0, que es abajo, y la asíntota x igual a 4, que es asíntota arriba. Lo más frecuente es que el codominio o conjunto de llegada, el conjunto B, sean todos los reales. La imagen o rango de una función logarítmica son todos los reales. Por ejemplo, si nosotros relacionamos al dominio, que es siempre un intervalo, un subconjunto de los reales, mediante un logaritmo, todos los reales del conjunto de llegada están relacionados con algún x, porque el codominio es igual a la imagen en las funciones logarítmicas. Acá podemos ver cómo todos los reales tienen algún valor de x relacionado con ellos. Las intersecciones con los ejes. Si intersectamos la función con y igual a 0, estamos intersectando con el eje x. Y cuando 0 tiene que ser igual al logaritmo en base 1 medio de menos x más 4, 1 medio a la 0 tiene que ser igual a menos x más 4, entonces x tiene que ser igual a 3, obteniendo así la raíz. Siempre las funciones logarítmicas tienen una raíz. Entonces el conjunto de ceros tiene un elemento que es el 3. Ahora, si hacemos x igual a 0, y tiene que ser igual al logaritmo en base 1 medio de 4, es decir, igual a menos 2. Entonces, esta función logarítmica intersecta al eje y. No siempre las funciones logarítmicas intersectan al eje y. Y lo intersectan al punto 0, menos 2. Para la función y igual al logaritmo en base 3 de x, hacemos y igual a 0, hacemos x igual a 0. Cuando hacemos y igual a 0, 0 tiene que ser igual al logaritmo en base 3 de x. 3 a la 0 tiene que ser igual a x, entonces x igual a 1. Ese 1 va al conjunto de ceros. Y decimos que la función intersecta al eje x en el punto 1, 0. Ahora, si hacemos x igual a 0, tendríamos que poder calcular el logaritmo en base 3 de x, lo que es imposible porque el logaritmo no se puede calcular para un argumento 0. Entonces no existe y en R, la gráfica de la función no intersecta al eje y. El dominio de las funciones de 0 a más infinito e igual a 0 es asíntota vertical abajo, o sea que está bien que no la intersecte.
por lo que está bien que no podamos evaluar en x igual a 0. Entonces ahí tenemos una intersección con el eje x, una intersección con el eje y y una intersección con el eje x. Función creciente. Hay funciones logarítmicas crecientes. Gráficamente dibujamos de izquierda a derecha hacia arriba. Función decreciente. Hay funciones logarítmicas decrecientes. Gráficamente dibujamos de izquierda a derecha hacia abajo. Entonces, la azul es función creciente. La naranja también es función creciente. Ahí tenemos una nueva función que es logarítmica y es decreciente. Analíticamente, para las funciones logarítmicas no se plantea con una inecuación el conjunto de positividad ni el conjunto de negatividad. Lo hallamos gráficamente teniendo de referencia la raíz y el dominio hallados analíticamente. Las funciones logarítmicas siempre tienen una raíz. Si r es la raíz, tomamos dos valores de prueba, a y b, de modo que pertenezcan al dominio, y a menor que r y r menor que b. Evaluamos f en a y f en b, y según su signo confeccionamos los conjuntos de positividad y negatividad. Acá, por ejemplo, tenemos un intervalo que tiene gráfica por arriba del eje x. Entonces decimos que el conjunto de positividad es 1 más infinito. En este intervalo tenemos gráfica por arriba del eje x, entonces tenemos conjunto de positividad de 3 a 4. En este intervalo tenemos gráfica por debajo del eje x, entonces tenemos conjunto de negatividad de 0 a 1, y en este intervalo tenemos gráfica por debajo del eje x, entonces tenemos conjunto de negatividad de menos infinito a 3. La concavidad. Hay funciones logarítmicas cóncavas hacia arriba, como la naranja, y hay funciones logarítmicas. ¿Por qué son cóncavas hacia arriba? Porque quedan por arriba de las tangentes. Y hay funciones logarítmicas cóncavas hacia abajo, como la azul, porque la gráfica queda por debajo de las tangentes. Las funciones logarítmicas no tienen mínimos ni máximos. ¿Por qué? Porque crecen a más infinito y también vienen desde menos infinito, sea con una concavidad o con otra, sea creciente o decreciente. Y en ningún momento pegan la vuelta. Entonces no hay ni extremos absolutos ni extremos relativos. Tampoco tienen puntos de inflexión. Si queremos saber si la función es par, vemos que esto no ocurre. Y hay un fundamento previo a ver que no hay simetría para un punto, y es que el dominio de las funciones logarítmicas no es simétrico. Entonces, nunca una función logarítmica va a ser par. Por eso, no vamos a tener algún caso especial que genere funciones pares. Lo mismo para funciones impares. El dominio no simétrico también alcanza para justificar que no son funciones impares. Lo podemos mostrar con dos valores simétricos, pero también lo podemos justificar con el dominio no simétrico. Función logarítmica de Richard. La escala de Richard, llamada así en honor a su inventor Charles Richard, mide la intensidad de un movimiento sísmico. Si x es la medición de la magnitud de un temblor de tierra, x está dado por la fórmula x igual al logaritmo de i sobre t más d, donde i mide la energía liberada por el movimiento sísmico y t y d son constantes que dependen del lapso del movimiento de la Tierra y la distancia desde el epicentro del temblor de tierra a la estación que recibe la señal. Pruebe que i igual a k por 10 a la x, donde k es una constante.
x es igual al logaritmo de y sobre t más d. Aplicando propiedades del logaritmo podemos decir que x es igual al logaritmo de y menos logaritmo de t más d. Entonces x menos d más logaritmo de t es igual al logaritmo de y. Entonces 10 a la x menos d más logaritmo de t es igual a y. Aplicando propiedades de potenciación, 10 a la x por 10 a la menos d por 10 a la logaritmo de t es igual a y. 10 a la logaritmo decimal de t es igual a t. Y ahora, haciendo 10 a la menos d por t igual a una constante, podemos decir que y es igual a k por 10 a la x, como queríamos mostrar. Despejar y en función de x. Sabemos que x es el logaritmo de y sobre t más d. Entonces x menos d es igual al logaritmo de y sobre t. Entonces 10 a la x menos d es igual a y sobre t. Entonces t por 10 a la x menos d es igual a y. Ahora, utilice la fórmula de la parte A para mostrar que un terremoto con una magnitud de 7 en la escala de Richter tiene una intensidad 10 veces mayor que la de un temblor de tierra de magnitud 5 con el mismo epicentro. Entonces, 7 tiene que ser el logaritmo de un I1 sobre t más d, 5 tiene que ser el logaritmo de un I2 sobre t más d. 7 menos logaritmo de I1 sobre t es igual a d, y 5 menos logaritmo de I2 sobre t también es igual a d. Igualando, 7 menos logaritmo de I1 sobre t es igual a 5 menos logaritmo de I2 sobre t. 7 menos 5 es igual al logaritmo de I1 sobre t menos logaritmo de I2 sobre t. 2 es igual al logaritmo de I1 sobre t dividido I2 sobre t. Cancelando las t, I1 es a I2 como 10 a la 2. O sea que I1 es igual a 100 veces I2. Si I1 e I2 son las mediciones de energía liberada por dos movimientos sísmicos con el mismo epicentro y que tienen magnitudes de 6.7 y 5.4 respectivamente en la escala de Richter, ¿cuántas veces I1 equivale a I2? 6.7 es el logaritmo de I sobre t más d. 5.4 es igual al logaritmo de I sobre t más d. 6.7 menos 5.4 es el logaritmo de I1 sobre t menos el logaritmo de I2 sobre t. Entonces 1.3 es el logaritmo de I1 sobre t dividido I2 sobre t. Entonces 10 a la 1.3 es igual a I1 sobre I2. Entonces I1 es aproximadamente 20 veces I2. Ejercicio. Teniendo en cuenta lo aprendido de la escala de Richter, responder. Utilice la fórmula para mostrar que un terremoto con una magnitud 7 en la escala de Richter tiene una intensidad 1000 veces mayor que la de un temblor de tierra de magnitud 4 con el mismo epicentro. B. Si I1 e I2 son las mediciones de energía liberada por dos movimientos sísmicos con el mismo epicentro y que tienen magnitudes de 6.1 y 4.8 respectivamente en la escala de Richter, ¿cuántas veces I1 equivale a I2? Ejercicio. Calcular resolviendo ecuaciones. Algebraicamente para la función y igual a 2 por logaritmo en base 3 de menos x más 1 menos 4 tercios. A. Intersección de la gráfica de la función con el eje de ordenadas y. B. Conjunto de ceros o raíces. C. Asíntota calculando una aproximación con calculadora. Calcular gráficamente. A. Conjunto de positividad. B. Conjunto de negatividad. C. Crecimiento y concavidad. 13º juego de autoevaluación.